Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer un rico postre de piña. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Para mi pie de piña en licuadora lo que voy a usar es este molde. Este molde es desmoldable. Si no tienen, igual pueden usar un molde como este, solo deben de colocar papel encerado en el fondo. Lo que voy a hacer es que voy a colocar en un papelito poquito aceite y lo voy a untar por todo mi molde para que a la hora de salir salga muy bien. Para la costra de mi pie tengo aquí un paquete de galletas Marías y 3 cucharas de margarina. La voy a llevar a fundir en el microondas por 30 segundos. Voy a poner mis galletas Marías, las voy a llevar a moler. Las voy a pasar por un colador. Ya que tengo mi galleta molida, voy a agregar mi mantequilla o margarina. También voy a agregar 2 cucharas de azúcar porque yo quiero que este pie me quede bien dulcito, bien rico. 2 cucharas de azúcar y un paquetito de canela. Un sobrecito de canela es como media cucharadita. Lo voy a agregar aquí. Y lo voy a integrar muy bien. Me voy a ayudar con las manos para hacer como un tipo arenita. Vean ustedes cómo es como arenita. Ya que lo tengo así, lo voy a colocar aquí en mi molde. Ya que vacié, voy a apachurrar muy bien con mis manos para que se pegue muy bien en el fondo. Ya que lo tengo así, lo voy a llevar al congelador hasta que prepare toda mi mezcla. Para mi pie voy a ocupar una lata de piñas en almíbar, 3 cucharadas de grenetina, un queso crema, media taza de azúcar, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Tengo aquí mis piñas en almíbar, lo que voy a hacer es que las voy a trocear un poco. En total casi siempre trae 8 rebanadas, yo voy a usar solo 5 para moler y otras 3 las voy a reservar. Aquí mismo voy a agregar mi azúcar y un chorrito del almíbar solo para llevarlo a moler, lo voy a llevar a moler. Ya que lo molí, lo voy a agregar aquí en mi cazuela y lo voy a dejar que hierva de 3 a 5 minutos aproximadamente para que se haga como una mermeladita de piña. Igual si no quieren hacerlo mermelada también lo pueden echar así directo, pero a mí me gusta el sabor que agarra cociéndose, se hace un poquito más dulcito. Lo voy a dejar que enfríe. Mientras tanto voy a ir hidratando mi grenetina. Tengo aquí de 3 a 4 cucharadas de agua. Aquí voy a agregar mi grenetina. Yo por lo regular siempre hago mi mermelada primero antes de moler las galletas para que a la hora de que ya hago toda mi preparación ya esté bien fría. Aquí dentro de mi licuadora voy a agregar mi leche condensada, mi leche evaporada y mi queso crema. Lo voy a llevar a moler. Llevé mi grenetina a derretir por 30 segundos al microondas. Voy a moler. Molí por 10 segundos, a los 10 segundos le apagué. Voy a poner un colador y voy a agregar mi grenetina. Esto es para evitar que pase algún grumo y voy a regresar a moler otros 10 segundos. Ya tengo aquí mi mermelada completamente fría. Voy a integrar lo que molí. Lo voy a ir integrando, que se integre todo muy bien con mi mermelada. Ya lo integré todo muy bien. Ahora con mis otras 2 rebanadas de piña, lo que voy a hacer es que las voy a cortar en pequeños cuadritos. Ya que los piqué en cuadritos, los voy a integrar aquí dentro de mi mezcla de pie. Con una cuchara voy a revolver para que se integren muy bien. Saqué mi molde del refrigerador. Ya voy a integrar aquí mi mezcla de pie. Vean cómo se ven mis pedacitos de piña. Ya que lo coloque todo, lo voy a llevar al refrigerador. Lo voy a dejar ahí por 5 horas para que con la grenetina cuaje muy bien. Ya pasaron 5 horas. Voy a despegar de aquí de las orillas. Solo es para cerciorarme que vaya a salir bien y que no vaya a perder su forma. Por eso lo voy a despegar. Este postre yo se lo estoy haciendo a mi esposo por el Día del Padre. Yo no tengo papá. Mi papá murió cuando tenía 7 años. Pero pues tengo a mi papacito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Y ahora sí solo lo voy a jalar para arriba. Y ya va a ir saliendo mi pie.
Vean qué bonito se ve, agarró la forma del molde, está precioso. Ya solo usé mi piña restante para la decoración, lo que voy a hacer es que lo voy a partir para enseñarles cómo quedó por dentro. Y aquí quedó mi pie, vean qué rico se ve, salen los trocitos de piña, se ven ahí mis trocitos de piña, vean ustedes, qué rico. Aquí está ya mi rico postre de piña, lo voy a probar a ver qué tal me quedó. Está bien rico, salen los pedacitos de la piña, la galleta con la canela y el azúcar que le puse, sabe como a canelitas, está bien rico. Aparte esta receta la pueden transformar, la pueden hacer siguiendo los mismos ingredientes, pero en vez de la piña cambiarla por fresa, por durazno, por mango. En realidad es un postre ideal para cualquier ocasión. Un saludo muy especial para Nora que me mandó su foto de pan de naranja. Bueno amigos, yo les aconsejo que lo hagan. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye. Bye.